Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ¿sabían que su piel necesita protección tanto por dentro como por fuera? Con Heliosan Plus de Mederi Nutrición protegerán su piel desde el interior. Heliosan Plus es un complemento alimenticio rico en antioxidantes tan potentes como la astaxantina, vitaminas y minerales, luteína y extractos botánicos de última generación. Con sus 15 ingredientes, Heliosan Plus favorece su piel, potencia sus defensas naturales y combate el daño oxidativo, un factor clave en el envejecimiento prematuro. Mederi Nutrición es ciencia y nutrición avanzadas. Es el momento de proteger su piel, refuerce su salud y brille desde dentro. Descubra Heliosan Plus en mederinutrición.com. Bueno, don Julio Ariza, ¿qué tal está usted? Estoy esta mañana perplejo por algunas cosas que le he escuchado a usted. ¿Ah, sí? Desde las 7. Bueno, pues ahora comentamos. Sí, ahora le diré. ¿Qué tal está usted, don Iván Vélez? Un poco menos perplejo, pero bueno, encantado de debatir esas cosas. Bueno, ya sabe usted que lo del estado perplejo pues es el mejor para el ser humano, porque siempre estimula encontrar respuestas. A ver, ¿por qué está usted perplejo? Bueno, vamos a ver. Castilla-La Mancha, seguro que Iván Vélez está de acuerdo conmigo. ¿Más diputados? Sí, eso consideran el PP y el PSOE, que hace falta, tenían 33 sí, y ahora van a tener 55. Pero es una broma. Yo pensaba que era una broma. No, es escandaloso, claro. O sea, estamos como para poner más ¿de cuánto? ¿De 33 a 50? O a 55, sí. De 33 a 55. Y dos más. Solo. Es que de verdad. No tengo palabras, o sea, no tengo comentario. O sea, que la gente lo escuchen, señores oyentes. Miren, en Castilla-La Mancha, que tienen un parlamento, Castilla-La Mancha tienen un parlamento, ¿vale? Pues en Castilla-La Mancha han pasado de 33 diputados que tenían, lo han incrementado a 55. Ya está, no hay comentarios. No, yo esto de la perplejidad, bueno, es una forma de describir la situación. Pasan un montón de cosas en España. Eso es digno de estar perplejo, lo de pasar de 33 a 55, desde luego que lo es, porque se ha funcionado con los 33 estos años, después de una reducción y ahora hay una ampliación. Pero vamos, si queremos más perplejidad, aunque ya digo que yo no la padezco porque ya estoy un poco curado de espanto, los WhatsApp que se están publicando, ¿no? Que a mí lo que no me producen es eso, ningún estupor ni nada parecido, porque creo que retratan al personaje del cual ya sabemos lo suficiente, y creo que no debemos extrañarnos en absoluto de cómo funciona ese señor y lo que lo envuelve, que eso no nos debemos olvidar nunca. Me refiero a la empresa radicada en Ferraz y al señor que duerme en la Moncloa. Vale. Bueno, no sé, supongo yo que habrá rectificación en algún momento por parte del Partido Popular de Castilla-La Mancha, porque creo que tiene mala venta esto de que se suba el número de diputados cuando 33, pues era lo que había puesto el PP. Si fue Dolores de Cospedal, claramente la que lo redujo. Con argumentos que no creo que coincidan con los que tienen ahora para incrementarlo. Sí, pero hasta donde yo sé, es un acuerdo que ya han establecido ambos partidos, con lo cual, bueno, aquí el principio de no contradicción rige poco, en la política también, o sea que tampoco hay que extrañarse, ¿no? Bueno, pero debería regir, ¿eh? Debería. Una cosa es que... Te digo la otra cosa que me dejó perplejo, ¿no? Sí, desperpléjese usted. Sí. ¿Usted cree que es normal que tenga que venir Trump para bajar entre un 30 y un 80% el precio de los medicamentos? Vamos a ver si vemos una sola buena noticia sobre Trump en algún medio de comunicación. O sea, las farmacéuticas han abusado y abusan sistemáticamente de ese tema. Pero en Estados Unidos ya es escandaloso, es que allí los medicamentos son varias veces más caros que en España. Y dices, ¿y por qué esta pastilla que aquí se vende a 4, allí se vende a 20? No tiene sentido ninguno, ¿no? Sobre todo para los americanos, que son los que no resisten las farmacéuticas ni los gobernantes, que muchas veces están íntimamente implicados con las farmacéuticas, tanto en Europa, como se pudo ver en el tema de las vacunas, como en España. Las farmacéuticas deberían hacer un esfuerzo por
ser mucho más transparentes. El sistema sanitario español, que está plagadito de corruptelas, pero plagadito, hospital por hospital, casi sección por sección, servicio por servicio, tienen que explicar muy bien por qué están ocurriendo determinadas cosas con determinados medicamentos. Y el precio de los medicamentos no es un tema menor, es uno de los más importantes. En España tienes cosas tan sorprendentes como los tratamientos del SIDA, que cuestan en el entorno. El SIDA, ya sabéis que fue en su momento en los años 80, en los años 90, cuando el episodio de Magic Johnson y las Olimpiadas, etcétera, en ese momento el SIDA comenzaba a ser una de las enfermedades más mortales del mundo, que afectaba fundamentalmente al grupo de personas homosexuales y a los heroinómanos. Y también a los que recibieron transfusiones, sí, pero ese era un porcentaje muy chiquitín. El porcentaje más grande eran heroinómanos y homosexuales, y conforme se fue combatiendo el tema de la heroína, fue dando paso a la cocaína y a otras drogas de consumo. El fentanilo. Eso es. La práctica homosexual ha sido digamos, el lugar donde el contagio se producía con más facilidad, ¿no? Por el tema de sangre, que es lo que te explicaban en ese momento los médicos, ¿no? El SIDA pasó de ser una enfermedad mortal a ser una enfermedad crónica, la han cronificado. Es decir, siendo un virus, por cierto, muy parecido al virus del COVID. En el COVID se fueron capaces de desarrollar una vacuna en 8 meses, más o menos, pero el SIDA, 45 años después, no ha tenido la suerte de conseguir una vacuna. Bueno, ¿cuánto cuesta el tratamiento de esas personas, que son más de 100.000 personas en España que tienen un SIDA cronificado? En torno entre 2.000 y 3.000 euros mensuales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pero hay usted se está preguntando, ¿con todo ese dinero no se podría financiar la investigación para una vacuna en lugar de para un tratamiento cronificado, ¿no? Durante 30 años. Sí. Pues imagínese. ¿Usted sospecha que puede haber a lo mejor algún interés económico en que no se desarrolle una vacuna? Yo lo que sospecho es que un paciente curado deja de ser un cliente. Ya. Pues, hombre, esa sospecha parece razonable y habrá que preguntarse por qué. Claro, pues. Sin embargo, por introducir algo complementario a lo que dice Julio, el problema, lo que estamos viendo a diario con el ELA, con los tratamientos de ELA, es verdad, un escándalo mayúsculo. O sea, yo creo que no puede ser. Voy a hacer quizá una comparación muy fácil, ¿no? No podemos gastarnos en la familia de la tele esos dinerales y tener enfermos además con una enfermedad que es devastadora para la persona y para su entorno, y que tiene algunos tratamientos. Esto verdaderamente me parece absolutamente inmoral. Es una enfermedad extremadamente cruel, y el comportamiento que están teniendo los poderes públicos, los gobernantes con esta gente, es intolerable. O sea, el dinero que están dedicando a cientos y cientos, tú lo has mencionado, a cientos de cosas que no tienen ningún sentido. O sea, es de una injusticia. Es decir, aquí el tema de la justicia es que es muy importante. La justicia es además es un pecado. O sea, que cuidadín con el tema de la justicia, porque se está administrando el dinero de forma arbitraria. Y bueno, yo comentaba ayer Jordi Sabaté, el mismo enfermo de ELA y gran campeón de la lucha porque a estas personas se las puede ayudar, que desde que se aprobó la ley ELA, pero sin dotarla de cobertura presupuestaria, han muerto 600 personas enfermas de ELA sin haber llegado a recibir ningún tipo de ayuda. ¿Y en qué condiciones? Esta es una enfermedad especialmente cruel porque las familias se enfrentan a unos gastos mensuales brutales a los que no pueden hacer frente. Y claro, ¿qué hacen los poderes públicos? Pues intentan empujar a las personas con ELA a que soliciten la eutanasia y se mueran y dejen de ser un gasto, ¿no? Es terrible lo que está pasando, y mientras tanto, pues colocando a Jessicas en empresas públicas, etcétera. No, es que clama al cielo, de verdad, lo que están haciendo con la esclerosis lateral amiotrófica, que además tiene un desarrollo al final de la enfermedad que no nos podemos imaginar.
el tipo de dolor que produce, el tipo de asfixia, el tipo de... En fin, yo no puedo entender que no... Es decir, que los partidos políticos en los que no son el PSOE no se planten y digan, hasta aquí hemos llegado, es el dinero para esta gente ya. O sea, pero ya. No sé, es terrible, la verdad. Y se permite el lujo de ir al funeral del Papa. Hombre. Hablando del Papa, la verdad es que, bueno, pues estoy asistiendo, yo también perplejo, a Al final cómo estamos va. un poco perplejos. ¿Has leído la guía para perplejos? No. Pues te la pasaré. Estamos asistiendo a, pues, como una maraña de opiniones sobre el Papa, y yo estoy disfrutando mucho viendo cómo la consternación y también la perplejidad se instala en la mente de nuestra querida progresía occidental a medida que vamos conociendo más datos sobre el nuevo Papa, que ponen en cuestión esa especie de cosa que deslizaron de determinados medios progres de que más o menos iba a ser un continuador de lo que había hecho el Papa Francisco. Parece que para nada. O sea, por lo pronto, el otro día estaba dando una misa en latín, ¿no? O sea, una cosa realmente sorprendente. Sorprendente por lo novedoso. Ha recuperado pues los ornamentos propios del Papa a la hora de salir al balcón en el Vaticano, y vamos conociendo declaraciones suyas de años pasados que no apuntan precisamente en el sentido de que vaya a continuar con la política de Francisco, sino todo lo contrario. Y ha confirmado él que es León XIV por León XIII, o sea, doctrina rerum novarum. Bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero yo tengo especial curiosidad por un tema. ¿Qué va a hacer el Papa con lo del Valle de los Caídos? Porque creo que es una piedra de toque fundamental a la hora de ver cómo va a ser este papado. Y hay un dato curioso, y es que en la cruz que llevaba al pecho cuando salió al balcón, pues hay varias reliquias, y una de ellas es de un obispo fusilado durante la Guerra Civil Española por el bando republicano. Curioso. Entonces, ¿qué va a hacer el Papa con el Valle de los Caídos? ¿Usted qué cree? Bueno, no tengo ni idea de lo que va a hacer. Lo que sí creo es que este es un Papa extraordinariamente inteligente. Me parece una persona muy bien formada, tanto en Derecho Canónico como en Teología, como su propia licenciatura civil en Ciencias Exactas, hacen de él un personaje extremadamente interesante desde mi punto de vista, porque combina la preparación intelectual, la formación académica, con la vivencia en un lugar de misión, es decir, al lado de personas extremadamente pobres, mucha gente miserable, en lugares donde no podía disfrutar de ninguna de las comodidades habituales que tenemos en Occidente, donde ha podido comprobar pues, la naturaleza humana en su estado más, digamos, más miserable. Yo me parece que tiene todas las papeletas para ser un maravilloso, un grandísimo Papa. Las primeras cosas que ha hecho, desde luego, te llenan de esperanza, a mí por lo menos. Porque es un hombre, bueno, que está haciendo... A mí qué cosas me desesperanzaban del anterior pontificado. Por ejemplo, me desesperanzaba la persecución sistemática de la misa tradicional, ¿no? Que como bien explica su propio nombre, era la misa que la tradición popular había, digamos, aceptado, contemplado y promovido durante siglos, ¿no? Bueno, pues esa misa tradicional fue excluida de la actividad de muchísimas parroquias y de muchísimos centros católicos, porque no era bien vista por el Papa Francisco, ¿no? A mí la misa tradicional que practiqué durante muchísimos años en mi juventud, pues me gustaba muchísimo, y además me parecía que tenía la solemnidad, y la liturgia proponía una especial espiritualidad, una espiritualidad más íntima, más fecunda.
Pero bueno, eso junto con la confusión doctrinal que supongo que este Papa va a encargarse de aclarar, pues yo creo que con eso podemos... yo coloqué porque he visto mucha información respecto a ver qué postura iba a tener el Papa respecto a la homosexualidad. Y ese es un asunto del que no quiere hablar nadie, porque no sé, parece que todo el mundo le tenga miedo y a las cosas no hay que tenerles miedo. Lo que hay que hacer es ponerlas negro sobre blanco y clarificarlas. La Iglesia Católica y el cristianismo fundamentalmente tiene un primer mandamiento que se reduce a amar al prójimo como a ti mismo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En ese prójimo no hace ninguna exclusión. Ninguna. Es decir, hay que amar al otro. Ya está. Sea lo que sea. Sea pecador, no lo sea bueno, sea malo. Lo que sea. Sí. Ahora bien, a continuación, lo que sí establece la Iglesia Católica es un código moral. ¿El código moral de la Iglesia Católica cuál es? Los 10 mandamientos. O sea, tan simple como eso. Los 10 mandamientos. Y en la Iglesia Católica lo que se establece respecto a la moral sexual está clarísimo. O sea, no ofrece ninguna duda. Yo colgaba, hay gente que me ha dicho, pero ¿cómo cuelgas esas cosas? Yo colgaba la epístola de San Pablo a los Romanos, del 1 al 26, en el que San Pablo se manifiesta con las palabras más duras que yo he leído en toda la Escritura sobre algo que es sobre la práctica homosexual. San Pablo a los Romanos 1:26, comprobaréis una cosa que además me pareció divertida, porque buscas el texto de San Pablo a los Romanos 1:26 y es muy difícil encontrarlo en Google, muy difícil, lo cual te demuestra que hay verdaderamente un auténtico lobby dedicado a engañar a la gente, a disimular, a ocultar. O sea, San Pablo a los Romanos 1:26 forma parte de la revelación, es parte de la Sagrada Escritura, es el Nuevo Testamento. Las encíclicas, las epístolas de San Pablo, de San Pedro, forman parte del Nuevo Testamento, del Evangelio. Todas ellas. Por tanto, San Pablo a los Romanos también. Y San Pablo a los Romanos, cuando habla de la práctica homosexual, es durísimo. Y si no, leed San Pablo a los Romanos 1:26. Lo tenéis también, lo he colgado en el Telegram. Ya sé que es muy molesto a veces leer las cosas que a uno no le gustan, pero eso es lo que hay. Eso es lo que hay. ¿Eso significa exclusión de las personas? No, significa exclusión de las conductas, no de las personas. Así de sencillo. ¿Que quiere usted empeñarse en... No, es que eso... Póngase usted como se ponga. Hay un código moral en la Iglesia Católica que es los 10 mandamientos. La Iglesia Católica, por otro lado, pues es un, entre comillas, club privado. Uno tiene derecho a que no le gusten los preceptos morales de la Iglesia Católica, pero bueno, es que nadie obliga a ser católico. Evidente. Puedes... Y que hay una dogmática. Es que a mí lo que, por hacer un comentario muy rápido, a mí lo que me ha sorprendido estos días es gente que no se atiene a ningún precepto de la Iglesia y que pasa olímpicamente, ¿qué interés tienen en transformarla en lo que no puede ser? Porque si se transformara en lo que ellos quisieran que fuera, ya no sería la Iglesia Católica. Por cierto, católico significa universal en el sentido que dice Ariza de que afecta a todos o que debería o que pretende amparar a todos. Pero es que hay una dogmática y si no te gusta, pues vete a otro sitio. Un poco también lo del club. Es que es así. Es que es una dogmática que está ahí y que si la rompes, pues has destruido todo eso. Por cierto, dogmática que comparte con otras religiones también en este asunto concreto. O sea, que tampoco es algo tan exclusivo. Con lo cual, pues bueno, que cada uno saque sus conclusiones. Sí, aunque lo que no comparte con otras religiones por supuesto, las es precisamente lo que ha señalado antes Julio. Es decir, la Iglesia pues tiene una serie de preceptos morales y no admite que se transgredan, pero admite al transgresor. Es decir, el pecador sigue siendo parte de la Iglesia y la Iglesia no le expulsa. Sí, lo que tiene son incompatibilidades pues con otras religiones, como es lógico. Y lo que no puede aceptar es la promoción de determinadas conductas, porque si promueves determinadas contra conductas, lo que la Iglesia Católica entre los niños y los adolescentes los estás corrompiendo desde pequeños, los estás destruyendo moralmente desde pequeños, y la Iglesia tiene que ser muy beligerante en el tema de los niños.
Bueno, hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a continuar con nuestra tertulia, con la adición de un tercer miembro a esta mesa, que es don Jorge Buxade, que ya le veo que está ahí fuera del estudio. Pausa y vamos a ello. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Radio Libertad. A un clic de distancia. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900 730 122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900 730 122. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Escucha este programa cuando y donde quieras. No importa si te perdiste el directo, porque lo tienes completo en podcast. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Don Jorge Buxade, ¿qué tal está usted? Pues muy bien, don Luis, muy buenos días y muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación a venir. Yo quería hablar con usted de algo que ha pasado la semana pasada y que, bueno, pues es a la vez esperanzador y quizá también suscite cierta perplejidad, como dice don Julio Ariza, que es el hecho de que en el Parlamento Europeo se ha aprobado una iniciativa para empezar una investigación por la corrupción en las instituciones europeas, que últimamente estamos viendo que no afecta solo al Parlamento Europeo, sino también a altos cargos de la Comisión, etcétera, etcétera, etcétera. Cuéntenos qué ha pasado. Bueno, vamos, yo creo que hay que la alegría hay que medirla, como casi siempre. Ya me temía yo que había cara B. Claro, la noticia es que el Grupo de Patriotas por Europa, donde está Vox, consiguió el número de firmas necesarias, superior a 180 eurodiputados, para formalizar la solicitud de la constitución de una comisión de investigación. Ajá. Sobre la corrupción que afecta a las instituciones de la Unión Europea. Abuso de poder, corrupción, lavado de dinero. Hay que recordar el caso de Reinders, este comisario que al parecer le tocaba la lotería siempre y que está en un proceso judicial en Bélgica. Reinders, que es el que sentó a Bolaños
y a González Pons para cerrar el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Le iba dando Dios los cría y ellos se juntan, suele decirse. Claro, claro. Y se hicieron muy amigos. ¿Les daba billetes de lotería también? Pues ¿no? Igual les tocó habrá que verlo. Y luego los dos temas, digamos, o los tres grandes temas que han sido los más políticos, que es la injerencia de estados extranjeros en las políticas de la Unión, Qatargate, caso Marruecos y el caso Huawei, que son los tres casos que tenemos abiertos, la propia injerencia de la Unión Europea en las políticas de la Unión, pago a las ONGs, esos 700 millones de euros que salió, que a través del programa LIFE, que al parecer se promocionaba que políticos que estaban en contra del Pacto Verde acabasen votando a favor del Pacto Verde. Y el último supuesto, el gran estrella, digámoslo así, porque es el que más ha tenido intención de ocultar Ursula von der Leyen, que es el caso que afecta a Pfizer y a los contratos de las vacunas del COVID, la falta de transparencia, esa entrega de contratos, todo absolutamente tachado, las cláusulas de exclusión de responsabilidad pactadas por las farmacéuticas. Vamos, todo esto no sabemos nada, sabemos un poquito porque de vez en cuando algún medio en la prensa holandesa, sobre todo, ha asomado la patita de una cierta libertad, pero los medios de la burbuja de Bruselas, Político, Euractiv, Euronews, esto pues obviamente tal como llega la noticia desaparece. Y en los medios de comunicación españoles, a que tengo aquí a don Julio, recuerdo la última vez que estuve aquí, los grandes medios, los medios sistémicos, obviamente, es que no, el público normal español no tiene ni idea. Vamos a ver si esa comisión de investigación sale adelante. O sea, han logrado ustedes las firmas necesarias para que el Parlamento Europeo se vea obligado a debatir la formación de una comisión de investigación. Es decir, para que saliera adelante tendrían ustedes que conseguir una mayoría suficiente, lo cual implicaría que el Partido Popular Europeo tiene que votar a favor, o si no, nada. Es el Partido Popular Europeo, porque las 180, son más de 180, 188 creo que llevábamos ya el jueves pasado, firmas, fundamentalmente son eurodiputados, por supuesto todo el grupo de patriotas, el grupo de reformistas, de conservadores y el grupo de soberanistas. Estos son la base fundamental de esos 180 diputados. O sea, el grupo de Meloni, el grupo de Alternativa Vox por y Alemania el grupo de Vox. Alternativa por Alemania. Los tres grandes grupos. Pero sin el PP no hay mayoría para que salga adelante en el Parlamento la comisión. Indiscutiblemente, porque se vota en esa conferencia de presidentes, que es como la junta de portavoces, y se vota por grupos. Entonces hay 4 grupos, hay una mayoría suficiente. Si el Partido Popular Europeo vota con nosotros, es lo que venimos diciendo desde el inicio de la legislatura. El Partido Popular Europeo cambia todo. Claro. ¿Qué sucede? Desde que ha iniciado la legislatura hasta ahora, pues el Partido Popular Europeo sigue en su coalición con el Grupo Socialista, con los liberals, los progres y por supuesto los verdes. ¿Cuándo tiene que votar el Parlamento Europeo Pues si acepta la próxima o no? conferencia de presidentes, si no me equivoco, es esta semana que entra o la siguiente. Esta semana que entra o la siguiente. O sea, bueno, esta o la siguiente. siguiente. Hombre, digo yo que algo influirá en la decisión que se tome, la decisión que adopte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea este miércoles, que tiene que pronunciarse precisamente sobre la falta de transparencia relativa a la ocultación de los mensajes entre Ursula von der Leyen y el consejero delegado de Pfizer en torno al tema de las vacunas, que se han negado a hacerlos públicos. Sobre eso ya ha habido resoluciones. Esto yo creo que es el recurso de apelación al Tribunal de Justicia, porque ya el Tribunal General de Primera Instancia, ya se ha creado ya una estructura de judicial en Europa, ya señaló esa falta de transparencia y tal. Entonces, ¿quién ha recurrido al TJUE? ¿La propia comisión? La comisión. Para intentar parar el hacer públicos esos mensajes. Pues lo que se alega siempre, las cláusulas de confidencialidad, lo que se ha pactado, el tengo que cumplir el contrato. Pues claro, es que esa es la cuestión fundamental, porque se establecen cláusulas de confidencialidad en unos contratos que no afectan ni a la seguridad nacional, eso lo podemos entender en un Estado miembro respecto de contratos de defensa, y no de todos, porque para comprar, yo qué sé, gasóleo para los acuartelamientos, pues no hace falta que sea secreto. Bueno, en determinados contratos se puede entender, pero en un contrato de suministro de producción médica o farmacéutica, pues qué cláusulas de exclusión de responsabilidad o de secreto debería haber. Esa es la cuestión fundamental. Vamos a ver, yo
soy poco confiante, que dicen los portugueses. Soy poco confiante porque efectivamente es esa corrupción sistémica que hay en la Comisión Europea y en general en todos esos organismos de la Unión, afecta fundamentalmente al Partido Popular Europeo, que es el corazón de la Comisión Europea, sobre todo el caso de Huawei, el caso de Qatar. Es verdad que hasta ahora las detenciones de eurodiputados han afectado fundamentalmente a los grupos socialistas, mayoritariamente diputados italianos, pero esos son procesos judiciales. Una cosa es la responsabilidad judicial, otra cosa es la responsabilidad política. La responsabilidad política, que alguien salga y dé explicaciones. Nosotros criticamos mucho, y es verdad, pues la falta de explicaciones o de información de Sánchez. Yo qué sé, apagón, ¿no? Pues salgo 3 veces y no digo nada y suelto una explicación distinta cada 6 horas. Pero lo mismo debe decirse de las instituciones de la Unión Europea, y hay que recordar que durante los últimos 20 años la Comisión Europea ha estado en manos del Partido Popular Europeo. Y por tanto ellos son los responsables y tienen que dar explicaciones de cosas muy graves. ¿Por qué hay diputados que estaban en contra del Pacto Verde y votaron a favor? ¿Por qué? Eso solo afectó al Partido Popular Europeo, que fue el que pegó un giro, porque el famoso Pacto Verde, en principio, a alguien que se supone que es un político alemán conservador, pues no debería producir ningún impacto. En los últimos meses estamos viendo cómo se ha producido una ampliación de las sospechas de corrupción. Los casos anteriores, Qatargate, Morocogate, afectaban exclusivamente al grupo socialista del Parlamento Europeo. Eran diputados. La parte de detenidos, digamos. La parte de detenidos. Sí. Pero posteriormente ya ha estallado el escándalo Huawei, y ahí hemos visto que ya aquellos sobre los que recaen sospechas no son solo del grupo socialista, también del grupo popular. Y estamos viendo cómo en el tema del cambio de voto en lo del Pacto Verde, pues a quien afectó fue a los del Partido Popular. La izquierda estaba a favor del Pacto Verde desde el minuto 1. Es decir, quienes de repente sorprenden, y ese día que el 15 de enero de 2020, no me harto de repetir esta fecha, el vota a favor del Pacto Verde, es el Partido Popular Europeo, el que pega el giro y bueno, pues se lanzan a esa carrera endemoniada cuyas consecuencias vemos todos los días. Estamos asistiendo, las preguntas que ustedes quieran hacerlas, pues las pueden hacer en el momento que les dé la gana. Mientras no lo hagan, yo le planteo más preguntas. Puede usted hacer las preguntas que quiera. ¿Tienen ustedes planteado hacer una comparecencia pública por parte de Patriots con el propio presidente, que además es el presidente de su partido, en Europa, en las instituciones europeas, explicando este asunto, que a mí me parece gravísima y además muy interesante para la población europea en su conjunto, en el sentido de decir, Patriots ha presentado esto, por esto, con usted, con las personas de otros países que formen parte de Patriots, pero darle una dimensión pública y periodística europea a este asunto? Pues es que esto se hizo la semana pasada. Es que hubo una rueda, es una iniciativa del grupo parlamentario. Y por tanto hubo una rueda de prensa en la que intervino Jordan Bardella, el presidente del Rassemblement, que es presidente de nuestro grupo parlamentario, y Kinga Gál, que es la vicepresidente de nuestro grupo parlamentario y vicepresidente de Fidesz en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, con toda la prensa europea. Van, toman nota, no publican nada. Esta es la cuestión. Claro, efectivamente. Por eso estamos los medios alternativos. Por supuesto, sí, sin duda alguna. Y yo agradezco que don Luis, al conocer la noticia, pues se pusiera en contacto con nosotros. Es que esa es la cuestión. Es que es una iniciativa del grupo parlamentario, pues como si fuera la rueda de prensa de Pepa Millán, ¿no? Pues la rueda de prensa del portavoz del grupo, y eso es lo que hicimos. ¿Y qué se puede hacer, don Jorge, para darle una dimensión, para lo que está haciendo esta radio, y nosotros pues poner todo lo que podamos en las redes sociales, que es nuestro ámbito? Por eso me preocupa mucho, y es otra forma de corrupción lo que está sucediendo con eso que llaman el doxeo, la persecución
de las cuentas que desde el anonimato estaban difundiendo información y opiniones en las redes sociales, sobre todo en X, lo que está sucediendo la última semana, y con el gobierno a la cabeza, porque Óscar Puente, en lugar de dedicarse al mantenimiento, conservación y mejora del sistema de transporte ferroviario en España, pues se dedica a la persecución de la libre expresión, amenazas, coacciones. Yo creo que es una auténtica red de organización criminal lo que se está descubriendo con las conexiones con esas organizaciones, los famosos Redbird. Quizá a muchos de nuestros oyentes que nos dan en las redes sociales pues puede que les sorprenda. Está hablando para iniciados de Twitter. Sí, es verdad. Bueno, al final, vamos en Twitter uno puede escribir de forma anónima, es una regla fundamental del funcionamiento de la red, el anonimato, para proteger de situaciones como, y estamos viendo y nos vamos a ir enterando, y es un dolor extraordinario, de despidos de personas que son despedidas de sus empresas por el contenido de lo que cuelgan en las redes sociales. Y eso el anonimato protege, igual que ha habido periodistas y literatos que han escrito bajo seudónimo. Eso es, un clásico. Claro, pues, forma parte de tu estrategia y sin embargo ahora tenemos al gobierno y toda una red de falsos investigadores de la extrema izquierda que se dedican a identificar a esas personas, señalarlas públicamente y ordenar su persecución en las redes sociales, paso previo a su persecución en la calle. Yo creo que eso es muy grave y eso es lo que está sucediendo, el bloqueo absoluto informativo. Yo creo que es un notición que se consigan las firmas, que un grupo como Patriotas por Europa consiga las firmas y consiga, por tanto, que diputados de otros grupos digan esto lo tenemos que investigar, que Ursula von der Leyen pueda estar en una comisión de investigación en el Parlamento Europeo y responder a las preguntas de los eurodiputados, que pueda estar Reinders, que podamos llamar al consejero delegado de Huawei, podamos pedir que aparezca el embajador de Qatar. Oiga, usted, ¿a quién pagó? ¿Por qué pagó? ¿A qué fin? Marruecos. ¿Por qué se planteó que hubiesen visados libres con Qatar? Qatar, que es uno de los estados que todos sabemos, uno de los financiadores de Hamas y de toda la red de terrorismo islámico en el Oriente Medio, ¿no? Estamos en estos momentos asistiendo a una serie de cambios, yo creo, tectónicos, permítanme la cursilería, dentro del panorama político europeo. En Alemania, AfD está ya primera en las encuestas. En Inglaterra, Reform UK está ya primero en las encuestas. Los partidos tradicionales se están hundiendo tanto en Alemania como en Inglaterra, pero es que en Rumanía tenemos dentro de nada la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta ha sido ganada por el candidato del Partido Soberanista en Rumanía, y las dos únicas encuestas que han salido hasta el momento apuntan a que va a ganar sin problemas la segunda vuelta y por tanto será el próximo presidente de Rumanía. Se le está complicando el panorama a los partidos tradicionales en Europa, pero no estoy seguro de si percibo propósito de enmienda en ellos. Es decir, ¿cree usted que han entendido ya el mensaje de la ciudadanía, que está hasta las narices de pactos verdes, de agendas 2030, de prohibiciones, de chorradas, de empobrecimiento deliberado del continente? ¿Cree que han entendido el mensaje o todavía necesitan más castigo como los caballos muy muy rebeldes? Yo creo que lo han entendido. Otra cosa es que no tienen ningún propósito de enmienda. No. Ninguno. Solo hay propósito de enmienda dentro de lo que es el Partido Popular Europeo, que es la clave en Europa ahora mismo, cuando dejan de ser los primeros. Ha pasado en Italia. Es decir, Forza Italia sí que entendió que tenía que hacer una coalición con Giorgia Meloni. Pero claro, la diferencia entre Fratelli d'Italia y Forza Italia era prácticamente de 20 puntos porcentuales en el voto. Si no, no sé qué hubiera sucedido. Yo creo que repito, que el mensaje es que lo reciben todos los días en la calle, y lo están recibiendo en las encuestas, lo reciben en los procesos electorales. En mayor o menor medida se va produciendo ese perjuicio, pero ellos no tienen ningún propósito de enmienda. Ellos quieren salvar la gran coalición, salvar su sistema, ese bipartidismo que en España es atroz, pero que en todos los países de Europa ha existido. ¿No se dan cuenta de que está muerto ese esquema?
Bueno, yo creo que hay o sea, que algunos... no pueden rescatarlo, es que Bueno, es absurdo. Siempre me cuesta opinar sobre los comportamientos de otros, ¿no? Pero sí que puedo deducir que dentro del Partido Popular Europeo hay personas que lo entienden e incluso estarían dispuestos a plantearse algún cambio, pero la mayoría es consciente que el cambio que estamos ofreciendo los partidos patriotas, soberanistas, bueno, da igual la etiqueta que usted quiera, no es un cambio de ponernos, de quítate tú para que me ponga yo, sino que es un cambio de políticas reales, desde la seguridad, la inmigración, la política económica, la reducción de impuestos, la organización social, la reducción del gasto. Es decir, que entonces, claro, tienen que proteger su posición. Es que son muchos años dirigiendo, muchos años tomando decisiones, muchos años viviendo al margen de las necesidades de lo que sufre el votante. Y por tanto, la mayoría de ellos quiere seguir pactando con el Grupo Socialista o con el Partido Socialista Europeo. Pero en Alemania es el caso más evidente, sin duda. Me parece interesante lo que ha dicho de la mayoría de ellos. Hay parte del Partido Popular Europeo que sería partidario de un cambio y de pactar hacia la derecha con Patriots, con los reformistas y con el grupo de AfD. Esa parte, entiendo que se refiere usted a determinadas delegaciones nacionales en el Partido Popular Europeo que en un momento determinado podrían plantearse pasar, por ejemplo, al grupo de Giorgia Meloni. Podría ser, o a patriotas. O a patriotas, porque ¿hay alguna conversación en ese proceso sentido? De transición ordenada, digamos, de paso a reformistas y de los reformistas paso a los patriotas. No, uno toma decisiones. Las conversaciones son permanentes. De todas maneras, el Partido Popular, salir del Partido Popular Europeo es como salir de un armario oscuro. Eso sí que es un oscuro armario. Es decir, es salir de tu mundo, y lo vemos aquí en España. Dentro del propio Partido Popular, ¿cuántas personas de los que nos están oyendo conocen a alguien del Partido Popular que en privado dice, joder, es que los de Vox tienen razón en todo, es que lo que dicen en materia de inmigración, es que lo de las autonomías, es que estamos talando olivos por toda España para poner placas solares y a la vez estamos criticando el modelo energético de Sánchez? Oye, pues, pero ¿por qué no te...? No, es que yo este es mi mundo. Es el lugar, es la gente con la que yo como, la gente con la que yo ceno, el reconocimiento, el que sea invitado a un determinado lugar. Entonces, claro, lo que estamos nosotros planteando es que da igual que no te inviten a una cena, si esas cenas no sirven para nada. Lo que hay que hacer es pues seguir en el camino que estamos marcando de cuáles son los problemas reales de la gente y contarlos, señalar a los responsables y plantear alternativas. Con lo cual sí que hay delegaciones dentro del Partido Popular Europeo y lo vemos en los votos. Es decir, se pierden votaciones por la izquierda en esta legislatura que hace 5 años no se perdían. Pero voy a poner el ejemplo. Que hay votaciones donde parte del Partido Popular Europeo se desmarca de la opinión generalizada dentro del grupo. Sin duda. Voy a poner un ejemplo. La semana pasada en Estrasburgo hubo pleno y tuvimos la posibilidad de acabar con el Pacto Verde. Tuvimos... El tema de los coches hasta el Claro. Es decir, el Partido Popular Europeo lleva una iniciativa que consiste simplemente en que determinadas normas de la famosa directiva que prohíbe el vehículo de diésel o gasolina en 2035 se pospongan, que no se apliquen en el 2026, sino que pasen a aplicarse en el 2029. 3 años de posposición. Lo venden como el Partido Popular Europeo protege a la industria del automóvil. No, lo único que han hecho es que a las empresas no se les va a sancionar en 3 años si no cumplen los objetivos y se aligeran algunas cuestiones relativas a los plazos del CO2. Entonces, en ese expediente, Patriotas pone una enmienda, la enmienda 19, en la que directamente lo que planteamos es que acabemos con esa prohibición del motor de combustión en el 2035. Y el Partido Popular Europeo vota en bloque, salvo algunos diputados, con los socialistas. Y se impide. Es que lo hubiéramos podido aprobar el jueves. El jueves hubiéramos dicho, señores, gracias a Patriotas por Europa, y agradecemos el voto del Partido Popular Europeo que se ha unido a nuestra enmienda, lo de que ustedes ya el 1 de enero de 2036 no van a poder ir con su diésel,
o no va a poder comprarse un coche diésel, esto lo hemos terminado, hemos acabado con la locura. Y el Partido Popular volvió a votar en contra. Y por desgracia el Partido Popular español votó en contra de nuestra enmienda. Ahí como un solo hombre. Con lo cual, bueno, pues tenemos que insistir, tenemos que seguir trabajando. Se horadó, no hubo un 100% dentro del Partido Popular Europeo. Bueno, ya hemos conseguido algo. Diputados alemanes, por ejemplo, salieron ahí y votaron con nosotros. No fue suficiente, porque la gran mayoría del Partido Popular Europeo se mantuvo ahí. Por eso digo que se abren brechas, pero no son brechas no son brechas nada fáciles. Bueno, ya sabe usted que en las presas se abren brechas, no son nada fáciles, y de repente la presa hace ¡pum! ¿No? ¿Qué es lo que está sucediendo en Alemania? En Alemania, lo que nos cuentan nuestros colegas de Alternativa por Alemania es la llegada en aluvión de gente de la CDU a Alternativa por Alemania. Pero es que cuando escucho esto, antes estaba perplejo, ¿no? Sí. Más perplejo. Más. A ver, ¿cómo se puede hablar y no aprobar eso que acaba usted de comentar? Que eso sí lo había leído. Alemania en este momento tiene 58 centrales térmicas de carbón. 58. La emisión de CO2 de las centrales térmicas no puedo describirla porque no tenemos espacio suficiente. Y al mismo tiempo está construyendo nuevas centrales de carbón. De hecho, el carbón es la principal fuente de producción eléctrica en Alemania. Por lo menos lo era en el 2022-2023. ¿Cómo se puede presentar un eurodiputado alemán en la Cámara y no votar eso? Y votar contra, además, la propia Alemania, que es la más perjudicada en el tema de la construcción de coches, puesto que en este momento incluso se están viendo desbordados por la tecnología china en el tema de los coches eléctricos. O sea, esto, pues, don Julio, ¿en qué cabeza cabe? Pues simplemente por el apagón informativo. Es que lo que sucede allí en Bruselas, en Estrasburgo, no se entera prácticamente nadie. Usted es un hombre informado, pero en la mayoría de los españoles, pues que tienen otras preocupaciones. Tienen otras preocupaciones. Pero es que acaban siendo las nuestras. No acceden a estos medios. Entonces, yo siempre digo que quizá el gran éxito, si se puede utilizar esa palabra, quizá la adecuada es otra, de Vox en el Parlamento Europeo ha sido que hemos abierto una brecha informativa. Por lo menos contamos lo que allí sucede. Hasta nuestra llegada, yo era el páramo, es decir, se tomaban decisiones y no nos hemos ido enterando. Por la famosa tasa de residuos ahora que surge de una directiva del año 2018, nadie se enteró. Ahora por lo menos hay unos cuantos que levantamos la mano y gritamos mucho y con Germán y en España, un momento, pretende hablar a sus intervenciones en el Parlamento Europeo, que son magníficas. ¿Quiere hacerle una pregunta a don Iván Vélez? Claro. Pero antes vamos a la pausa publicitaria y ahora le devuelvo la palabra. Yo creo un poco apuntalando lo que dice Uxadec. Vamos yo creo que en España a la pausa publicitaria y ahora le devuelvo. Perplejos. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900-730101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900-730101. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para la remodelación corporal sin liposucción ni quirófano. Consigue eliminar esa grasa localizada o tensar esa piel flácida que tanto te trae de cabeza de piernas, brazos, glúteo o abdomen con Endolit. En una sola sesión y sin postoperatorio. Infórmate en la consulta de la doctora Margarita Esteban en la Clínica Sandra Oliveira, Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689-707-317. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo.
Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Don Iván Vélez le había quitado la palabra y se la devuelvo. Perplejo número uno. Guía Maimónides, digamos, es el protagonista de la tertulia. Yo más que una pregunta es apuntalar un poco los argumentos de Buxadé. Yo creo que el problema de fondo de España, porque yo sigo pensando que Europa es un espacio geográfico, político, pero no es una meganación, que es lo que mucha gente cree que todavía ya se ha alcanzado, y que ya adelanto que ni se ha alcanzado ni se va a alcanzar. Creo que el problema de fondo está en la creencia que tienen muchos españoles en la Europa sublime, en una especie de estación término, una especie de paraíso político irrebasable. De hecho, además, el golpismo está encantado de ser europeo, no es un golpismo al margen del club, sino todo lo contrario. Creo que ese es el problema de fondo de España, y que entonces dicen, no, es que Europa nos va a salvar de los problemas. Lo digo por el tema del golpismo, sí, por ejemplo. Y además, y si Europa dice algo, amén. Lo digo también por lo de la energía del carbón que decía Ariza, porque yo recuerdo que cuando se estaba desmantelando la central de Andorra Teruel, Alemania en esos mismos meses ya estaba ampliando su red de centrales térmicas, con lo cual la contradicción es enorme, pero aquí no pasa absolutamente nada, creo, por dos factores, a ver qué opina Buxadé. Uno, ese papanatismo europeísta que decía Unamuno, que todavía yo creo que permanece, y dos, ese apagón informativo que en las cosas discutibles que erosionarían de algún modo la idea esta sublime de Europa, pues evita saber. Y tres. El bipartidismo. El bipartidismo disfruta de esto. Es decir, para ellos es una coartada permanente. Si viene de Bruselas, hay que hacerlo porque lo pide Bruselas. No, pero es que Bruselas habéis votado vosotros. Es decir, vosotros sois el poder en Bruselas, ¿no? El pacto de asilo e inmigración, no es que Bruselas... Oiga, mire usted, en Bruselas nadie ha dicho que usted tenga las fronteras abiertas en Canarias. Nadie lo ha dicho. Que usted no haga controles de entrada y salida en el aeropuerto de Lanzarote. Que usted tenga la situación que tenemos en el campo de Gibraltar. Bruselas no ha dicho nada, pero lo utilizan como coartada. Y de la misma manera, pues para otro tema que a mí me parece extraordinariamente grave y que efectivamente solo en redes sociales y algunos medios excepcionales hacen referencia a ello, que es lo que está sucediendo con el destrozar nuestro medio ambiente. Es decir, las talas masivas. Yo estuve el viernes en Aranjuez. En Aranjuez, 11.000 olivos en una zona urbana donde estaba pensado, en su caso, para colocar, manteniendo los olivos, pero había una serie de parcelas para hacer vivienda. Ahora va a ser todo una gran planta fotovoltaica, 11.000 olivos, son cientos y cientos de hectáreas, pegado a la población, habiendo alternativas. Lo hemos visto, 500.000 en Granada, los 100.000 olivos de Lopera y Marmolejo en el límite entre Jaén y Córdoba. Es algo masivo y ahí están todos, el PP y el PSOE, y es muy grave, y yo no he visto ni una sola organización ecologista hablar de esto. Y esta es nuestra riqueza natural. A mí me parece extraordinariamente grave lo que se está produciendo con nuestro campo, ya no solo por el perjuicio personal al agricultor, al que le han quitado su modo de vida, o incluso su fuente de ingresos, por supuesto, sino el impacto que tiene para el futuro como nación, hectáreas y hectáreas de nuestro territorio fértiles, cultivables, que generan riqueza, que generan empleo directo e indirecto, porque esas olivas al final alguien las transforma, alguien las transporta, las lleva a otras comunidades autónomas o las lleva a otros estados, en fin, que es gravísimo, y sin embargo eso
queda ocultado totalmente. Y Bruselas es permanentemente la coartada. Sí, eso es. Efectivamente fue con el golpe en el 2017, Bruselas nos salvará del golpe, pues ahí dio asilo. Está por allí, ¿no? Por Europa. Puigdemont que aún sigue por ahí, Bruselas parará la ley de amnistía, ¿recuerdan? La ley de amnistía, Bruselas no para a los pies a nadie, porque Bruselas no es nuestro jefe, no hay una presidencia de Europa. Pero bueno, tenemos que insistir, creo que también las oportunidades que se ofrecen, los cambios, si en Rumanía Giorgi Simion y Alternativa por la Unidad de Rumanía, la Alianza por la Unidad de Rumanía gana las elecciones, pues es un nuevo país en el Consejo. Hay una declaración muy importante que quizá ha pasado desapercibida para el público normal, pero yo creo que es las declaraciones que hizo Víctor Orbán diciendo que no ponía que digamos que no iba a afectar, interferir o hacer nada en las elecciones en Rumanía. Hay que tener en cuenta que dentro de Rumanía hay una potente comunidad húngara, prácticamente 200.000 húngaros que viven en Rumanía. Y por tanto, eso fue muy claro. Es decir, oiga, con independencia de que no esté en nuestro grupo de patriotas, esta es la alternativa. Es la alternativa que socava al régimen de populares y socialistas en Europa. Es otro estado en el Consejo. Estaríamos hablando ya de Rumanía, de Hungría, de Italia. Se van abriendo Suecia medio, porque Holanda también, una coalición donde está patriotas. Y ese es el camino, ir ganando las elecciones para que el poder que realmente reside en el Consejo sea el Consejo el que coja a la Comisión y le diga: tú te vas a dedicar a lo que te tienes que dedicar. Tú, Comisión Europea, trabajas a mis órdenes. Los que mandamos en la Unión Europea somos las naciones. Y la Comisión Europea es una maquinaria de gente, bien preparada, muchos, otros quizá no tanto, pero de burócratas al servicio de una decisión política que marcan los gobiernos democráticos. Y no que sean los propios burócratas los que le fijan la dirección política a los Estados miembros, que es lo que hemos vivido. Hay cierta inquietud ya con este giro de nacional, vamos a llamarlo de este modo, porque ayer, creo recordar que fue ayer, el Partido Socialista ya promovió una concentración en Madrid, cierto es que no muy mayoritaria y presidida por intelectuales de la talla de Miguel Ríos, a favor de la Unión Europea. Dicen Europa, porque Unión Europea suena peor. Europa, es que Europa, insisto, tiene un prestigio enorme. Yo creo que son los efluvios de Ortega todavía siguen funcionando seguramente. Pero eso sería Ortega y Gasset, no Ortega Smith, perdón. Eso sería una pregunta. ¿El prestigio de Europa sigue operando? Porque yo tengo la sensación de que Europa se ha pegado un tiro en el pie hace no demasiados años y que ya el prestigio del que gozaba entre la opinión pública europea ha caído mucho, ¿no? Yo creo que en España creo que las encuestas dicen que somos el país más europeísta, hasta donde yo sé, ¿no? No, esto ha cambiado. Hubo una última encuesta, no sé si era Ipsos o un estudio así, que lo dejaba ya en un 60%. Es una caída brutal, pero sobre todo está afectando a los jóvenes. Porque, claro, quienes estamos en el state of mind, que se dice, ¿no?, en el estado de opinión de que la Comunidad Económica Europea era un modelo de éxito, que es lo que mi generación, nuestra generación, tiene en la cabeza, es muy difícil ese cambio de mental. Pero, sin embargo, el joven sí que, primero, accede a la información de forma directa en las redes sociales y, por tanto, tiene un conocimiento mucho más completo de lo que sucede en Bruselas y sabe que en lo fundamental, las políticas industriales, las políticas agrícolas, las políticas de inmigración son responsabilidad de la Unión Europea. Por tanto, todo aquello que le afecta ve claramente que la Unión Europea, como mínimo, no es lo que le dicen sus padres o sus abuelos. Y por tanto sí que se produce esa reacción. Yo creo que, como en todo, los jóvenes de España pues suponen un auténtico aliento de esperanza para el futuro de España, y nuestra responsabilidad es hacer bien las cosas para que por lo menos puedan tener un trabajo estable y una vivienda, que es lo que nos tiene que preocupar a todos los políticos. A mí lo que más me llama la atención es que no hay ningún político en Europa que realmente tú lo veas preocupado por los niveles de paro en España, o por los o la imposibilidad de adquirir una vivienda. Como todos ustedes saben, yo tengo 4 hijos en edad de empezar. Bueno, don Julio ya tiene nietos en edad de empezar. Y pienso, ¿dónde van a vivir? Y mi vida, en cierto modo, soy un privilegiado, por supuesto. Soy abogado del Estado, es decir, que y el resto de los españoles pobres, pues no puede ser. Es
Y esto tendría que ser nuestra única preocupación. Empleo estable, viviendas para todos y, por supuesto, seguridad en las calles. Pero es que va todo unido. Y aquí estamos todos encantados porque hay que regularizar a no se sabe si 1 millón de inmigrantes ilegales que no conocemos. Y este es el problema fundamental. Con impacto, por cierto, en el problema inmobiliario. No se nos olvide, ¿eh? No, por supuesto. La gente tiene que dormir en algún sitio también, ¿eh? Carlos Hernández, nuestro diputado, por eso lo explica de una forma extraordinaria, lo explica muy bien. Es decir, si la oferta no sube, al contrario, y sube la demanda, pues sube los precios. Es que vamos, es de economía 1, ¿no? Bueno, pues parece ser que nadie en los gobiernos de España desde el año 84-85, donde Felipe González con aquello, ¿cómo fue aquello de aquellas cooperativas sindicales de UGT y tal que trincaban, ¿no? Es decir, ahí se paraliza la creación de vivienda. Durante el gobierno de la UCD y los primeros años de Felipe González había esa inercia, digamos, de toda la obra que se había iniciado. Curiosamente, además, que era una obra, no era obra pública, eran constructoras privadas que ganaron muchísimo dinero y generaron mucho empleo, pero evidentemente con una dirección, y ganaban dinero, y había economía de mercado, no había ningún tipo de intervención estatal al estilo comunista, pero sí que había una programación desde el gobierno, que es la responsabilidad de asegurar que hubiese una vivienda digna para todos. Pero si no confrontas con Bruselas, eso no va a ser posible. Porque ahora mismo es muy difícil, y cualquiera que hable con un constructor, es muy difícil hacer pisos baratos. Primero, el suelo es carísimo, los impuestos, por supuesto, pero es que además tenemos toda una serie de normas y de directivas sobre eficiencia energética de los edificios. Claro, yo siempre pongo el ejemplo de la domótica. Es maravilloso tener domótica en casa y tal, que todo el mundo pudiera tener. Vale, muy bien, sí, pero eso encarece el coste, la geotermia. Si la gente no quiere tener un piso con geotermia, quiere un piso para él, en propiedad, que lo pueda disfrutar, que además lo pueda luego vender o alquilar, como ha hecho todo el mundo. Eso es la libertad, y eso es lo que se está cercenando, creo que hace unos años a los jóvenes, y ahora ya tenemos que decir a los jóvenes y a los medios. No sé, porque ya no solo los jóvenes. De libertad, don Jorge. Pero si usted puede votar si la OPA del Sabadell sí o no. Y varias veces. Somos libres, parece completamente. Ser. Puedes elegir si te tomas Coca-Cola o Pepsi-Cola, y luego puedes votar si la OPA del BBVA sí o no. Con independencia de lo que digan los accionistas de los bancos. Es que es una cosa realmente sorprendente. En fin. Bueno, esa es la realidad que tenemos, y claro, pero hay que combatirlo. Y esa es la cuestión de patriotas, que vuelvo a la primera pregunta de don Luis, ¿no? Es decir, y dentro del Partido Popular Europeo, oigan, los poquitos que dentro del Partido Popular Europeo están entendiendo completamente la situación, abren la mano, pero la mayoría se da cuenta de que lo que nosotros estamos ofreciendo es el cambio completo. El cambio completo, que no es una consigna lo de reconstruiremos todo lo que habéis destruido. No, es real. Es que si no vamos a tener futuro. De todos modos, a mí no me sorprende nada que los burócratas europeos estén, no perplejos, estén acojonados. Porque claro, sale Trump y les dice a los americanos, les voy a bajar el precio de los medicamentos entre un 30 y un 80%. Y te vas a informarte sobre el asunto, que es cosa que he hecho esta mañana yo, por lo menos lo he intentado en la medida en que las fuentes abiertas sean fiables. Y resulta que Estados Unidos tiene una media de precios de medicamentos que es un 222% más caros que el resto de la media de los precios del mundo. En Europa, concretamente, los medicamentos más baratos los encuentras en Francia. En España son bastante caros, pero en Turquía, por ejemplo, son baratísimos. Y entonces te preguntas, ¿qué está ocurriendo con el tema de los medicamentos? Todos sabemos que el desarrollo de una molécula nueva cuesta decenas de miles de millones de euros, es decir, que el desarrollo de una molécula es carísimo, pero también sabes que tiene un punto en el que ya la has amortizado, y a partir de ahí, oye, el bien común prima sobre el bien particular del propio laboratorio. Bueno, pues tenemos un tema de distribución de precios de medicamentos inaceptable, completamente inaceptable, y sobre todo cero opaco, cero transparente, completamente opaco. Bueno, pues aquí en Europa alguien empezará a mirar cómo es posible que la misma aspirina, o el mismo Adiro, o el mismo hipotensor, o la misma estorbastatina, o el lorazepam de turno, ¿por qué vale tanto aquí
¿Y por qué vale tanto allí? ¿Y por qué? Bueno, pues, oye, en Estados Unidos hay un señor que se levanta por la mañana, le ha preguntado a su ministro de Sanidad, por cierto es Robert Kennedy, y le dice, ¿qué está pasando aquí? Pues mira, esto, para abajo el precio de los medicamentos. Ya está, para abajo. Ahora pónganse ustedes a pensar en términos de cómo pueden ganar dinero de otra manera, no a base de cronificar las enfermedades en vez de curarlas, y no a base de potenciar determinados alimentos que lo que producen son enfermedades. Pero claro, mientras no haya transparencia sobre eso, pues aquí vamos todos como pardillos. No sabría decirle, no conozco la fijación de precios de la industria farmacéutica, pues míreselo. Habrá que mirarlo. No. Pregúntele a Pfizer. Es evidente que las patentes son propiedad intelectual, hay que protegerlas, pero es evidente también, y así está, incluso en nuestra propia legislación, que hay unos periodos y a partir de ahí eso se pone a disposición de todo el público, por supuesto. Los genéricos, claro. Hablando de Europa, hablando de cómo los partidos soberanistas, pues en todas partes parece que van avanzando, ¿por qué aquí Vox no termina de dar el salto del 16% en que pueda estar ahora al 30, 32, que es donde están pues una Marine Le Pen, donde está una Giorgia Meloni, donde está la AfD ya encaminándose después de haber roto ese techo que tenía? ¿Por qué? ¿Qué falla aquí para que Vox en España, a pesar de que es el partido que lidera en estos momentos Patriots en Europa, pero en las elecciones españolas todavía parece que tiene ahí el techo que no termina de romper? Pues yo creo que hay múltiples causas. Posiblemente cosas que tenemos que hacer mejor, eso seguro, con toda seguridad, pero yo creo que la clave es que ese muro que es el bipartidismo tiene muy pocas brechas. Y allí donde los grupos patriotas, los partidos patriotas se han desbordado, ha sido cuando esa brecha se hace muy grande. Y lo que hay que hacer es romper esa brecha. Que por eso, porque el romper esa brecha es la posibilidad de una alternativa al socialismo, a la socialdemocracia en realidad, más que están ustedes socialismo, a 2 puntos de romper esa brecha. La socialdemocracia queda poco, porque sí. Con 15% ustedes tienen entre 45 y 50 escaños, con un 16% tendrían entre 55 y 60 escaños, y con un 17% se van ustedes casi a los 70 escaños. Con 70 escaños... el Madrid del PP se sentiría como ante el Barça en los últimos 20 minutos. La clave es el 17, ¿no? Ese 17, pero vamos, los números 17, de Dont. Pero yo creo que es en ese momento se desbordan nuestras las opciones políticas. Son 2 puntos. Pero claro, lo que es que ahora mismo, y por eso Santiago hace mucho hincapié en que tiene que ser una alternativa, no una alternancia, de que no puedes pactar nada con el PSOE. Pero claro, es que la semana pasada iba a decir nos levantamos esta mañana, no, porque esto fue una noticia ya del viernes con ese acuerdo de Partido Popular y Partido Socialista para ampliar el número de diputados en Castilla-La Mancha. Lo hemos tocado al principio. Claro, es que esto es el permanente acuerdo, porque se trata de qué, bueno, pues si son 22, de los 22, pues sí, le tocarán a Vox 3 y los otros 19 nos los repartimos entre nosotros. Pero ¿qué es esto? Entonces, claro, eso con todo el gran, toda la maquinaria mediática que mueven Génova y Ferraz y Sol y todo esto, pues es muy difícil de romper. ¿Se va rompiendo? Sí. Sobre todo entre los jóvenes, sí. Creo que cada vez más también entre las mujeres, y así lo percibo yo en la calle, y además es algo que ha sucedido con todos los partidos patriotas. Ha sucedido en Francia con Le Pen, incluso ahora las encuestas, esas encuestas que son horribles porque plantean que Jordan Bardella sea el candidato, no porque Jordan Bardella sea el candidato, sino porque supone que el establishment ha ganado en esa batalla contra Marine Le Pen impidiendo que se presente a las elecciones. Ha sucedido con el FPO en Austria, que tenía una ruptura entre voto masculino y femenino, y ahora mismo está prácticamente ya igualado. Incluso en algunos lugares las mujeres votan más a FPO que los hombres. Y son realidades sociales que inevitablemente van a producirse. A mí ya me gustaría estar en el 25%, por supuesto, porque si nosotros estamos en el 25%, quiere decir que la socialdemocracia no llega al 40%. Y esa es la cuestión. Y que, por tanto, la posibilidad de esa alternativa es real, que podemos desmontar toda la maquinaria de gasto, bajar los impuestos, generar libertad en las empresas. Bueno, es que hay tantas cosas que hacer,
parar las expropiaciones y talas masivas, empezar a fomentar el sector pesquero. Es que han pasado tantas cosas en estos 6 meses de esta nueva legislatura. Es que a nuestros pescadores se les dijo un día desde la Comisión Europea que la pesca de arrastre en el Mediterráneo que solo podían trabajar 27 días al año. Es que es el mismo puñetero juego estadístico de Sánchez de considerar que un tío que trabaja 1 hora, pues no es un desempleado, aunque trabaje 1 hora a la semana. Y hemos aceptado todo esto y lo seguimos aceptando, ¿no? Entonces hay tantas cosas que hacer que uno se emociona de las posibilidades de poder hacer cosas. Cortar el dinero a las subvenciones a los medios de comunicación, a los verificadores de noticias en las redes sociales, liberar las universidades, lo que vimos el otro día, esos chavales a los cuales les mando pues todo mi cariño de esa organización sindical en Barcelona, que acompañan a Fernando Paz, que había sido invitado a dar una charla en la Facultad de Historia, creo que era, o sobre historia, y el separatismo, el movimiento antifá, la policía que se pone del lado de los que impiden el ejercicio de la libertad de cátedra. Pero esos chavales se plantaron y demostraron que es posible. Y con lo cual yo estoy muy esperanzado, de verdad, muy esperanzado. Y bueno, algún día se romperá esa brecha y seremos un río que desborda en el sentido bueno. Yo también estoy convencido. Al final todas las situaciones pueden enquistarse durante un tiempo hasta que de repente una gotita hace ping y se desbordan los vasos y entonces hay un vuelco, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pero considero que es obligación de todos tratar de que eso sea lo antes posible, lo cual exige redoblar los esfuerzos para sobreponerse a los obstáculos existentes. Ejemplo, bloqueo informativo. Bueno, pues habrá que buscarse las vueltas a través de redes, a través de medios alternativos, a través de como sea, para bypassear a los medios del bipartidismo si están ahí en plan Amarrategui, ¿no? Sin duda, sí. Bueno, ¿cómo ve don Jorge Buxade el panorama internacional después de todo el furor anti-Trump y la cantidad de cosas, a mi juicio, bastante infantiles que se han oído? Vemos cómo de repente parecen encarrilarse las conversaciones de paz Ucrania-Rusia. Hay una posibilidad este jueves de que se inicien las conversaciones cara a cara, cuando el simplemente plantear un proceso de paz era saludado desde ciertos lugares hace 3 meses como más o menos diciendo es que Trump es agente de Putin por proponer un proceso de paz. Bueno, pues ahora están ya todos en el proceso de paz. En el asunto de los aranceles, pues al final ha quedado claro que el objetivo era China, y ya China se ha sentado a negociar. ¿Cómo ve don Jorge Buxade que va a evolucionar la situación geopolítica mundial? Trump parece que está teniendo éxito en asumir de nuevo el papel de única superpotencia y doblegar a China. No sé si me dejo llevar por los deseos o si usted también comparte que las cosas van por buen camino. Bueno, yo creo que si en general en política las cosas no son tan rápidas como nos gustaría, en política internacional aún menos. Ha sido, por supuesto, los ataques a la administración Trump y a sus decisiones han sido desorbitados, desproporcionados y sobre todo muy infantiles. Y por tanto es evidente que conseguir una paz, por ejemplo, en la cuestión relativa a Rusia y Ucrania, no es una cuestión de un mes. Y quizá pues ahí Donald Trump, pues como insistió mucho y esto lo voy a hacer muy rápido, bueno, bien, pero va por el buen camino, Yo creo que lo que sí que ha conseguido Donald Trump, y es algo en lo que, por supuesto, nosotros ahí sí que estamos muy de acuerdo, es en romper el multilateralismo. Es decir, que el modelo de negociación internacional es bilateral, es de Estado a Estado, que es cuando se hacen buenos negocios y se cierran buenos acuerdos y se pueden cumplir. Yo paso de la Organización Mundial de la Salud, paso del Acuerdo de París y yo me voy a sentar contigo a hacer el correspondiente acuerdo internacional para el intercambio de datos sanitarios, vis a vis y con transparencia. Público el convenio, se firma en un acuerdo internacional y si a mi gente no le gusta, pues las próximas elecciones no me vota. Y no esos acuerdos internacionales que vemos que se firman en el seno de organizaciones internacionales y luego como un trágala llegan aquí al Congreso de los Diputados y además ni se votan porque simplemente se da conocimiento por parte del gobierno de que hemos firmado. Eso sí que es un cambio muy, muy potente.
Y ahí estaba, por ejemplo, también lo relativo a Rusia y Ucrania. Es decir, oiga, es que la Unión Europea quiere intervenir. Ya, pero ¿qué posición tiene la Unión Europea? Claro. Es que la Unión Europea no tiene una posición. Es que cada país de los 27 Estados miembros tiene una posición distinta en función de su aproximación ideológica, de su dependencia energética respecto de Rusia, de sus relaciones con Ucrania, de no sé. Bueno, claro. Es como si nosotros pretendemos que la posición de la Unión Europea fije las relaciones entre España y Marruecos. Bueno, es lo que quieren también. No, las relaciones entre España y Marruecos las fijaremos los españoles y los marroquíes. Y además siempre insistimos, y cuando nosotros ganemos, y nos llevaremos bien, seguro. Igual que el 99% de los que nos están escuchando se llevan bien con sus vecinos. Bueno, tienen sus líos, pero al final te acabas llevando bien, ¿eh? Muros altos, puertas protegidas, seguridad, respeto. Y eso sí que es un cambio en la política de Trump. A partir de ahí, ¿hacia dónde va a derivar? No lo sé. Creo que las cuestiones puramente económicas son muy de largo plazo, es decir, cualquier modificación en las protecciones arancelarias, ya sea incrementarlas o reducirlas, sus efectos se producen en el tiempo. Es verdad que hemos visto datos, por ejemplo, de que el transporte marítimo internacional en el puerto de Los Ángeles ha caído un 30-35%, porque es el transporte. Pero ¿qué nos tiene que preocupar a nosotros? Oiga, ¿y España dónde está aquí? Entonces Sánchez está con Xi Jinping. Este es el problema. ¿Y Bruselas dónde está? Intentando cerrar acuerdos de inversiones con China, que dejan desprotegidas a nuestras empresas, porque el robo de propiedad intelectual e industrial no solo afecta a las empresas americanas, también a las empresas europeas. Las ayudas de Estado del Partido Comunista Chino perjudican a nuestras empresas, y no solo a las empresas americanas. Y a partir de ahí, pues bueno, pues lo que haga Trump que nos guste diremos que es cojonudo, y lo que no nos guste, pues diremos que no nos gusta. Aquí la cuestión es que no hay adhesiones a nadie, ni personales ni ideológicas, a un tercero. Y esto a lo que se nos ha querido colocar ahí a Vox con el tema de los aranceles, pero es otra batalla que han perdido. Yo creo que la mayoría de la gente ya sabe claramente cuál es nuestra posición. La cuestión es de todos aquellos que nos acusan de adherirnos al 100% a lo que diga Trump. Oiga, pero es que luego se hacen fotos con Manfred Weber y con Ursula von der Leyen en su gran cónclave del Partido Popular Europeo en Valencia. A propósito, el Partido Popular Europeo la semana pasada también votó en contra de una enmienda donde se dejaba constancia de la necesidad de que los Estados pudieran adaptar toda la normativa europea en materia de agua para garantizar la limpieza de los cauces y la ejecución de infraestructuras, diciendo que esa es la causa fundamental de la masacre producida en Valencia. Y el Partido Popular Europeo votó en contra de esa enmienda nuestra. Qué bien. Doña Carmen Carbonell. ¿Qué tal, don Luis? Preguntábamos esta mañana a propósito de lo que está pasando en Ucrania. La pregunta era, ¿cree que se alcanzará la paz en Ucrania ahora que Zelensky y Putin dicen aceptar una negociación cara a cara? 3 opciones, sí, no y no lo sé. De momento el 46% de los encuestados en Twitter está esperanzado y dice que sí. Hay un 23% que dice que no y hay un 31% que no lo sabe. Yo estoy en el no lo sé. ¿Por qué? Pues porque soy un poco escéptica, la verdad. Y como no estoy sentada en esa mesa de negociación, hasta que no veamos qué pasa ahí, pues no lo podemos tener muy claro. Hay comentarios, por ejemplo, en Twitter. José Manuel dice que Putin ni se va a presentar. Es otra maniobra dilatoria de Putin porque Trump ya se ha dado cuenta de que le toma el pelo, le toma por tonto, por su tonto útil. Antonio Gálvez dice, si acaso un armisticio perentorio, solamente los muertos crean desconfianza, odio y rencor durante decenios. Español Fernández, ya ven ustedes que aquí los nombres de los tuiteros pues son bastante peculiares, nos gusta. Español Fernández dice, si la Unión Europea y Trump se ponen serios, se firmará la paz, pero dudo de la seriedad de ambos y Putin termina aprovechándose. En Twitter, Carlos López dice que cree que se alcanzará la paz en Ucrania porque Trump tiene suficiente fuerza para presionar a ambos bandos y la voluntad de hacerlo, a diferencia de lo que pasaba con Obama y con Biden. Y en YouTube me voy a las publicaciones donde me encuentro el comentario de María Asunción Pérez Martínez, que dice que gracias a Donald Trump sí, porque es el que mete la motosierra, y Ricardo Ochaíta, que es uno de nuestros habituales también en YouTube, dice que cree que sí, pero Zelensky tiene que ceder el terreno perdido. Está la cosa complicada.
respecto a lo que pasa en Ucrania, desde luego. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Un placer, Carbonell. como siempre. Gracias, don Iván Vélez, Gracias a vosotros. por su presencia en esta mesa de tertulia. Gracias, mi perplejo don Julio Ariza. A las 12 empiezo el programa dando caña y usted podrá comprobar que me mantengo perplejo. Bueno, muchas gracias, don Jorge Buxadé, por su presencia aquí. Y nada, esperamos contar con usted más veces para ir explicando a la gente lo que sucede en el Parlamento Europeo. Está invitado ya a las 12. Muchas gracias. Sí. Yo lo que iba a decir, yo también cuento con ustedes para poder contar aquello que otros medios pues no cuentan. Hoy no podrá usted, pero está invitado a las 12, ¿eh? Hoy, si quiere irse a la televisión. No puedo. Ya me lo imagino. Bueno, Voy a estar aquí todo el día. Bueno, va a venir la inspección de trabajo y va a decir que... Un trabajador más, un empleado más. Efectivamente. Y encima tenemos un problema, usted y yo. No. Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a encarar el final del programa.